Buenos días, soy Edilson Villa y en esta mañana quiero continuar presentándoles algo sobre este tema de la Biblia, un libro maravilloso, tal vez el más importante de toda la humanidad, porque recoge, reúne la palabra de Dios. Hoy les voy a hablar cómo estudiar la Biblia, digamos el manejo. Los 66 libros que componen la Biblia están divididos en capítulos y versículos. Uno generalmente se encuentra un pasaje bíblico y aparece el nombre del libro, el capítulo representado por un número y el versículo, otro número. Entonces uno va al libro, capítulo, versículo y lee la Biblia. Pero ¿cómo es el estudio? ¿Cómo debería ser el estudio? El estudio implica leerla. Leer la palabra de Dios es fundamental. Leerla es muy importante, pero yo recomiendo antes de abrir la Biblia pedirle inspiración, pedirle discernimiento, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a entender el mensaje, porque claramente no se entiende lo mismo con el Espíritu que sin el Espíritu Santo. Se los digo como filósofo, antes de yo estar metido de lleno en el conocimiento de la palabra, en el amor a Jesús, yo leí la Biblia, leí todos los libros, no solamente este libro sagrado, sino también otros, y lo que yo entendía no era lo mismo que lo que veo ahora. Entonces es muy importante acercarse a la Biblia con el Espíritu Santo dentro, queriendo entender eh, todo lo que Dios nos quiere decir, lo que tiene para decirnos. Y aquí es muy importante el contexto, muy importante el contexto. Hay que leer versículos antes del que nos compete y después para entender el contexto. Si no entendemos el contexto, pues no nos vamos a entender, no vamos a entender lo que sucedió, lo que realmente sucedió, lo que se quiere decir. Posteriormente hay que analizarla, hay que analizar cada frase, cada párrafo entero. Tiene que ver con el contexto. ¿Sí? Si no entendemos el versículo, hay que leer el capítulo completo. Si no entendemos el capítulo, hay que leer el libro. Si no entendemos el libro, está bueno que le pidamos ayuda a algún conocedor de la palabra, a alguien de sana doctrina que nos enseñe a interpretar este versículo, este pasaje. Se los digo porque hay sectas, grupos que le sirven al enemigo, que se apoyan en versículos de la Biblia para defender sus mentiras. ¿Sí? Las sacan de contexto y dicen otra cosa. Pero bueno, así que es muy importante tener en cuenta el contexto para entenderla, para analizarla. Después la interpretación, leer, analizar, interpretar. Para interpretar, más allá de una lectura hermenéutica, se necesita la oración. Hay que orar mucho para entender lo que Dios nos quiere decir. La oración nos ayuda muchísimo, sin embargo nos sobra la ayuda de libros, de comentarios, diccionarios y de personas expertas en la palabra firme, en el conocimiento firme de la palabra del Señor. Y al final, cuando hayamos leído, analizado, interpretado, hay que aplicar la palabra de Dios, hay que aplicarla. Eso significa obedecer, obedecer lo que el pasaje bíblico nos inspira a hacer. La Biblia todo el tiempo está diciendo que meditemos en la palabra, que meditemos en la palabra. Bueno, meditemos, pero para que actuemos de esa manera. Cuando uno eh, pone en práctica la palabra de Dios, todo nos cambia la forma de vida, cambia nuestra moralidad, nuestros planes, nuestras actitudes frente a los demás.
Y este acto de obedecer la palabra de Dios genera en nosotros amor, gozo, paz, bondad, deseo de hacer siempre lo correcto, deseo de ser mejores personas. Este es como el método de estudio: leer, analizar, interpretar y aplicar, inspirados por la oración y por el Espíritu Santo, para que podamos aplicarla a nuestra vida. Pero, ¿y por qué leerla? ¿Por qué leer la palabra de Dios? ¿Por qué leer la palabra de Dios? Por muchísimas razones. Acá en un documento que tengo de sana doctrina, dice porque nos enseña lo correcto, porque nos da crecimiento espiritual, porque es nuestra arma contra el mal, porque nos trae sanidad y liberación, porque nos trae esperanza, porque es la base de nuestra fe, porque es eterna, porque es el martillo que quebranta el corazón endurecido, porque es semilla que crece y da fruto, porque es lámpara que nos guía y porque nos permite alcanzar la prosperidad del Señor. Cada uno de estas razones tiene su soporte bíblico, su soporte bíblico. Si nos fijamos, por ejemplo, en que nos enseña lo correcto, o sea, todo el tiempo estamos leyendo libros de psicología, de administración, de contabilidad, literatura, poesía, de todos los temas, de política, y nos enseñan pensamiento, filosofía, ideología, pero ¿es siempre lo correcto? Ese es el interrogante que les digo. Pero la Biblia siempre te enseña lo correcto, sea cual sea tu cultura, tu edad, te enseña lo correcto. Miremos, por ejemplo, lo que dice en 2 de Timoteo, lo que dice Dios en la segunda carta de Timoteo, o a Timoteo. Esa carta la escribió el apóstol Pablo. En los versículos, capítulo 3, versículos 15 a 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17 dice: Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Impresionante, ¿no? Y también dice que nos enseña lo correcto en Salmos 19, versículos 7 al 11 nos dice: La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Impresionante. Y en el libro 1, en Salmos 1, versículos 2 y 3 dice: sino que en la ley del Señor, que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Fíjese bien, el que se deleita en la ley del Señor y medita en ella, es como árbol plantado a orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera.
Imagínense, por esta sola razón hay que leer la Biblia, por eso hay que leer la Biblia, pero también nos da crecimiento espiritual, como les dije, esas razones. Por favor, lean la Biblia, mediten en ella y cumplan su palabra. Verán, por mero pragmatismo, verán la recompensa, pero además para salvación eterna. Dios les bendiga. Hasta pronto.